Mientras van ingresando sus demás compañeros, registren asistencia. La fecha del día de hoy, 4 de mayo. Sale la última columna, de hecho déjenme les quito las demás para que no se me confundan. Listo, ya está la columna, es la del 4 de mayo, la que está resaltada de color amarillo. Vayan registrando su asistencia, por favor. Sesión en que nos habíamos quedado. ¿Se acuerdan? Hola, hola, ¿sí se acuerdan en qué nos habíamos quedado la última vez? La última sesión. ¿Ya no se acuerdan que estábamos viendo los dispositivos digamos, dispositivos de red, tanto de la capa de enlace, la capa física, donde estábamos investigando acerca de los hub, de los router, de los switch, las características, qué características tenían, en qué capa operaban y aproximadamente pues cuál era el costo de cada uno, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿En qué nos habíamos quedado? Estábamos mencionando los switch, ¿cierto? Habíamos mencionado, de hecho ahí pueden checarlo en las conversaciones, bueno, en las respuestas del chat todavía, más o menos algunas características que tenía el switch, en qué puerto, bueno, en qué nivel de la capa OSI operaba y un costo aproximado de un dispositivo de estos, ¿cierto? También se les quedó que terminarán ese cuadro comparativo en el cual ustedes añadían, bueno, las características de cada uno de estos dispositivos, el precio aproximado, un costo aproximado del dispositivo y algunas características, ¿cierto? Entonces la mayoría de ustedes pues me compartieron ya su archivo, me compartieron la dirección en donde lo tienen. Entonces quiero pensar que también lo tienen a la mano, ¿cierto? ¿Qué características encontraron todavía del router, que fueron dispositivos que todavía no alcanzábamos a mencionar? ¿Qué características vamos a encontrar del router? Pueden ser que interpreta las direcciones lógicas de la capa 3, son capaces de cambiar el formato de la trama, poseen un evaluado de inteligencia y pueden manejar distintos protocolos previamente establecidos, proporcionan seguridad a la red y reducen la congestión de la red, aislando el tráfico y los dominios de la colisión. Ok, aíslan, evitan las colisiones. Es correcto. En este caso, el router va a ser, digamos que como los demás dispositivos, un dispositivo físico. Este dispositivo, router, enrutador, como lo quieran llamar, va a operar en la capa 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la capa 3? Va a operar en la capa del nivel de red. Entonces, un router o el enrutador
digamos que tiene la función de interconectar redes, es decir, podemos hacer como que una interconexión de redes mediante estos dispositivos. Entonces, cuando nosotros queremos conectar dos redes o más, lo hacemos a través de un router, o de, bueno, en este caso los routers que queramos interconectar, ¿de acuerdo? Este dispositivo también nos va a permitir, pues como su nombre lo dice, el enrutamiento de paquetes. El enrutamiento de paquetes entre distintas redes. ¿Para qué nos sirve este enrutamiento de paquetes? En este caso, los routers son los que se van a encargar de determinar cuál es la mejor ruta que pueden tomar los paquetes de datos, ¿de acuerdo? Dentro de las funciones que nosotros encontramos del router, el router, digamos que cuando recibe un paquete de cualquier tipo de red, digamos de otra red externa, lo va a dirigir hacia pues el host destino, es decir, le va a trazar el camino por el que va a pasar. Entonces, digamos que hasta cierto punto, como lo van a encontrar en la literatura, dice que es capaz de encaminar los paquetes a su dirección IP, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar, por ejemplo, que también este dispositivo es capaz de modular señales, es capaz de modular las señales que se envían desde una red local, las puede transmitir por una línea, por ejemplo, las telefónicas, las ADSL, también modula las señales para que la puedan recibir los equipos de la red local, puede interpretar los datos, puede configurarse este dispositivo. Entonces, digamos que este dispositivo va a tener también ciertas características. Podemos interconectarlo a otros dispositivos, podemos configurarlo, podemos regular el flujo que va a tener en cuestión del tráfico de red, podemos modular a qué dispositivos, a qué servidores va a estar integrado, puede redirigirlos directamente a otro sistema, trabaja con cualquier sistema operativo, va a moderar. ¿Se acuerdan que habíamos platicado alguna vez del flujo de datos? ¿Cómo es el flujo de datos? Recuérdenme o corríjanme si no se los llegué a comentar, pero por ejemplo, cuando tenemos el flujo de datos para duplex, simplex y half duplex, que hablábamos en ese entonces, recuerdo que los tipos de emisión de señales, por ejemplo, podíamos enviar señales a un solo dispositivo que era punto a punto, podíamos enviarla de forma omnidireccional a ciertos dispositivos, es decir, tengo un dispositivo y envía a todos los demás dispositivos, pero también tiene que ver con la capacidad de transmitir al mismo tiempo y recibir información. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de simplex, duplex y half duplex? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Es más, les comparto mi pantalla, déjenme buscar algo referente a esto. De hecho, lo que está viendo es aquí la capa de red y nosotros estaríamos viendo duplex, simplex. Ah, ya es como se transfieren los datos de un punto a otro, ¿no? Exacto, cómo transferimos nosotros los datos de un punto a otro. Esto también es parte configurable en los routers, ¿de acuerdo? Déjenme ver esta imagen de aquí. Ok, por ejemplo, nosotros tenemos el simplex. El simplex, pues un ejemplo que tiene aquí es de un monitor, de un CPU hacia el monitor. Es decir, en este caso pudiéramos cambiar estos dispositivos por los routers. Es decir, nosotros podemos ¿de acuerdo? Nosotros podemos hacer que las redes tengan comunicación con otras redes, pero podemos limitar la comunicación de ciertos dispositivos a través de los routers o del tipo de comunicación que se va a enlazar. Es decir, déjenme ver esta imagen que tengo aquí. Yo puedo interconectar, es decir, mi computadora que tenga salida de datos hacia Internet
pero no poder recibir nada de internet hacia mi computadora. ¿Por qué? Por el tipo de dirección que yo voy a estar manejando, y esa parte configurable también tiene que ver con el router, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos como simplex, es decir, solamente un dispositivo puede enviar información, es decir, el monitor no me puede contestar la información que yo le estoy enviando de regreso, solamente la puede recibir y la puede interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la simplex, cuando nosotros podemos limitar la comunicación solamente hacia un lado. Half duplex, en este caso mis dispositivos pueden tener interconexión, es decir, pueden enviar y pueden recibir datos, pero lo pueden hacer solamente uno a la vez, es decir, si este envía, este recibe, pero mientras está recibiendo no puede enviar. Y cuando nosotros lo manejamos como full duplex, ese dispositivo puede enviar y puede recibir información al mismo tiempo. Entonces, esa parte también nosotros la configuramos dentro de los routers. ¿Cómo vamos a trabajar la comunicación entre los dispositivos? Simplex, half duplex o full duplex. De hecho, ahí solamente lo conocen como duplex o como simplex. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente cuando no se modifica esta comunicación queda como full duplex, pero es algo que nosotros también podemos hacer en estos dispositivos de la capa de red. Dentro de estos dispositivos de la capa de red, pues veíamos que eran la capa 3. Entonces, en esta capa 3, si se dieron cuenta, hablábamos ya de los routers, los dispositivos que pueden encaminar los paquetes hacia las direcciones IP. Pueden direccionar los paquetes de datos hacia quien lo va a recibir, es decir, el dispositivo que va a estar al final o que va a recibir toda la información. Esto se puede hacer mediante dos protocolos, que son los protocolos IP versión 4 o los protocolos IP versión 6. ¿Sale? ¿Han escuchado hablar de esos protocolos? Quiero suponer que sí, porque ustedes ya van en el capítulo 10, ¿cierto? Ya van leyendo hasta el capítulo 10 hasta la semana pasada. Entonces, ya debieron haber leído el capítulo 8 que habla de las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6. ¿Qué tienen de especial estas direcciones IPv4 o IP versión 6? ¿Alguno de ustedes me puede dar una idea? Cuando nosotros usamos un dispositivo, este dispositivo necesita un identificador de red, una dirección IP. ¿Para qué? Para poder recibir todo lo que ya mencionamos, cualquier paquete de Internet. Es decir, si nosotros hablamos del direccionamiento de paquetes finales, los dispositivos finales deben configurarse con una dirección IP única para identificarlos en la red. Es decir, en mi red no puedo tener dos dispositivos con la misma dirección IP, ni siquiera la misma IP versión 4, ni siquiera la IP versión 6, ¿de acuerdo? No puedo tener dos dispositivos que tengan la misma dirección de red, porque en ese momento la red me va a decir que hay un conflicto de direcciones IP. De hecho, el propio sistema operativo que están utilizando les va a marcar un conflicto de direcciones IP. ¿Por qué? Porque los paquetes no van a saber hacia dónde llegar en ese momento. Si hay conflicto con la dirección IP, si ustedes colocan dos dispositivos que tengan la misma dirección, pues van a tener problemas. Ni siquiera les va a permitir recibir los paquetes porque les va a marcar un error de direccionamiento. Entonces, para eso funcionan las direcciones IP. Ahora decíamos que los routers nos van a permitir la interconexión entre distintas redes. Aquí podemos ver la interconexión entre distintos routers, y estos routers pueden tener a su vez, por ejemplo, switches hacia acá como su propia red interna. Por ejemplo, si esto lo consideramos como Internet, nosotros después de aquí tendríamos n número de redes locales. ¿De acuerdo? También la dirección IP nos va a permitir lo que ya habíamos dicho, la encapsulación, cómo vamos a identificar los paquetes, cómo van a estar, cómo vamos a agregar los encabezados, cómo se va a identificar hacia dónde va el paquete, hacia qué host, hacia qué destino. Entonces, todo esto del encapsulamiento de la capa de red tiene que ver con el encabezado IP, es decir, todo lo que menciona hacia qué destino va, hacia el host que lo va a recibir y los datos que va a estar recibiendo por medio de los paquetes PDU, y esto forma un paquete IP, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué características van a tener las direcciones IP? Las características de la dirección IP, digamos que van a estar formadas por 4 octetos. ¿Qué es un octeto? Lo que nosotros habíamos mencionado en algún momento, por ejemplo, un
Se los voy a estar escribiendo acá en el, déjenme entrar hacia el blog de notas, ¿de acuerdo? Chequen el blog de notas en espacio colaborativo, por favor. Es más, déjenme les quito la pantalla y nos vamos al blog de notas. Les comparto ahora el blog de notas. Dejen que cargue. Ok, nosotros nos vamos al blog de notas. ¿Sale? Nos vamos a espacio colaborativo. Y aquí estamos todavía en la unidad 3, ¿de acuerdo? De hecho, es algo de lo que estábamos viendo la sesión pasada. Debajo de esto... Okay, listo. Lo que estábamos viendo la sesión pasada nosotros todavía tiene que ver con, bueno, los dispositivos que mencionábamos que funcionaban en las distintas capas. Cuando nosotros hablamos de las características de las direcciones IP, nosotros vamos a decir que va a ser un protocolo que nos va a proveer, digamos que hacia dónde enviar los paquetes, cómo poder identificar hacia dónde va dirigido y de dónde vienen los datos, el paquete recibido. Digamos que este protocolo funciona con 4 octetos. ¿Qué van a hacer esos 4 octetos? Se los voy a ir dibujando aquí. ¿De acuerdo? Esos 4 octetos, digamos que van a ser, porque van a estar separados por un punto. Déjenme quitar aquí. Ok, ya. ¿De acuerdo? Si yo hablo de un octeto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, yo tengo un octeto en números binarios. Por ejemplo, tengo el... Voy a empezar por este lado. ¿Cuál es el primer... Cuando nosotros empezamos a contar en binario, ¿en qué número empezamos? ¿Del 0 o del 1? Cero. ¿Del 0? Ah, ¿Cómo empezamos? 1, 2, 4. ¿Qué sigue? 16, 32. 128. 2, 64. ¿Y cuántos bits tengo aquí? 8. ¿No? Tenemos 8, ¿cierto? Quiere decir que en este momento, entonces, esto está formando un octeto. Esto va a estar formando una dirección IP. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el máximo número que puedo colocar aquí? Por ejemplo, si yo tengo esto y les voy a colocar una rayita aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo represento el 1? ¿Cómo puedo representar el 1 en, digamos, en binario, tomando en cuenta estos dispositivos de acá? Coloco el 1 y todo lo demás son ceros, ¿cierto? Y estoy representando el 1. Si yo coloco todos en 1, ¿qué estoy representando? ¿Qué número estoy representando? 255. 255. Ok, que sería la sumatoria 128, ¿cierto? 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Y eso me da la cantidad de 255, ¿cierto? Quiere decir que yo ese número lo puedo representar de esta forma o de esta forma, ¿cierto? Ustedes han visto que, por ejemplo, la dirección IP que ustedes manejan en la mayoría de los dispositivos que llegan a utilizar es 192.168. Se me ocurre tal vez 0. No sé, aquí pueden manejar cualquier número desde el 0 hasta el 255. Quiere decir que yo en cada uno de estos octetos puedo tener todas las posibles combinaciones de estos bits. Quiere decir que yo puedo tener la combinación que yo quiera aquí desde el 1
hasta el 255 para formar mi dirección IP en cada uno de estos octetos. Entonces, en el primer octeto que yo tengo aquí, puedo tener desde el 0 hasta el 255, punto 0 hasta el 255, punto desde el 0 hasta el 255, y acá punto del 0 al 255. Quiere decir que yo puedo tomar cualquiera de estos números y puedo tomar cualquier dirección IP, es decir, 192, 168.0, se me ocurre el 15, ¿sale? Pero aquí vamos a tener algunas reglas que nos marcan los protocolos. ¿Por qué? Porque no podemos tomar todos los números. Hay algunas direcciones IP que las vamos a tomar como las direcciones de broadcast, quiere decir las direcciones multicast. Entonces, esas son direcciones IP que no podemos tener, ¿de acuerdo? Pero de esta forma está hecha una dirección IP versión 4. Es decir, yo puedo tener 4 octetos que van desde el 0, perdón, desde tener en 0 todos mis bits, que es el 0, hasta tener en 1 todos mis bits, que formarían el 255. Entonces puedo tener cualquier combinación para formar mi dirección IP. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, no, más o menos. Sí, vamos bien. Ok. Entonces, todo esto que nosotros estamos formando, todo lo que estamos trabajando aquí forma parte de los encabezados de los paquetes. Recordemos que todo viaja en paquetes de bit. Entonces, también aquí entra todo lo que nosotros habíamos visto de cómo se forma una trama de datos, es decir, cuál es el tipo de datos que va a contener, la dirección IP de origen, la dirección IP destino, y entonces esto tiene que ver con la versión que nosotros trabajamos. ¿Qué versión trabajan ustedes en sus dispositivos? ¿IP versión 4 o IP versión 6? La 6, ¿no? La 6. ¿Trabajan con dirección IP versión 6? No. Digamos que las direcciones que nosotros estamos utilizando hasta el momento son direcciones IP versión 4, ¿de acuerdo? Estas direcciones IP versión 4 van a contener un valor binario de 32 bits, y esto nos va a representar, si nosotros hacemos la multiplicación, tenemos 8 bits, ¿cierto? Un octeto. Entonces, aquí tenemos 8 bits, aquí tenemos 8 bits, aquí tenemos 8 bits y acá tenemos 8 bits. ¿Por cuántos bits está formada la dirección IP versión 4? 8 por 4 32. está formada entonces por 32 bits, ¿de acuerdo? Estos son los bits de la dirección tanto IP por ejemplo, tanto de la IP versión 4 de destino como la dirección IP de origen, ¿de acuerdo? Digamos que tanto la dirección IP versión 4 de origen va a contener 32 bits que van a representar todos los datos que nosotros estamos viendo acá arriba. De hecho, si ustedes representaran la dirección IP versión 4 que tenemos aquí 192.168.0.15, tendrían que representarla con el 192. ¿Cómo formamos el 192? Pues utilizamos los primeros 2 bits encendidos, ¿no? Y todo lo demás lo dejaríamos como ceros. Entonces, si ustedes quieren representar el 192, quiere decir que en el primer octeto ustedes tienen lo siguiente. Déjenme, voy a borrar el primero, de acá arriba mejor. Voy a borrar estos de aquí. Y si nosotros representamos la dirección IP que nosotros tenemos aquí, para poder representar ese 192 tendríamos que tener 1 y 1. 128 más 64 nos queda el 192. Quiere decir que este va en 0, este en 0, este en 0, este en 0, este en 0 y este en 0. El 168, ¿cómo lo formamos? El 128, pues sí, es menor al 168, pero el 128
¿Y qué otro bit? El 32. Ok, el 32. ¿Cuánto llevaríamos hasta ahí? 160. 160. Le ponemos el 8 para que sean 168. Quiere decir que los demás se quedan como ceros. Entonces, su dirección IP iría tomando esta forma. Si decimos que tenemos el 0 aquí, pues entonces 0, todos los bits en 0. Y el 15, ¿cómo lo formamos? Pues el 16 se pasa, entonces quiere decir que el 8, ¿cuál más? El 4, el 2 y el 1. El 4, el 2 y el 1. Y entonces nuestra dirección IP cuando viaja a través de la red viaja de esta forma, es decir, este es nuestro identificador que estamos enviando a través de la red, ya sea como host destino o como dirección de origen, ¿de acuerdo? Son 32 bits, que si nos cuentan ustedes aquí tienen, ¿cuántos bits tienen aquí? 8, 8, 8 y 8, son 32 bits que ustedes están compartiendo para dirección de destino y dirección de origen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros enviamos un paquete hacia cualquier dispositivo de red, lo hacemos mediante la identificación del protocolo IP versión 4, tanto para identificar al origen como para identificar el destino. Es decir, ambos campos que van a enviarla o que van a tener comunicación, establecer una comunicación entre origen y destino, se van a identificar por estos bits, ¿de acuerdo? Estas direcciones no van a cambiar mientras viaja el paquete desde el origen al destino. Entonces, nosotros lo que hacemos es, para que este paquete llegue a su destino, tienen que identificar, tienen que validar que los bits correspondan hacia los bits que se están enviando. Entonces, toda esta tarea la hace también el router, ¿de acuerdo? Estos paquetes, digamos que sabemos que no se envían de digamos que en un solo paquete de datos, en una sola trama. Recordemos que las tramas se subdividen en muchos segmentos, los cuales se van enviando por partes hacia su destino. Es decir, que aquí el router va a estar recibiendo pequeños paquetes que van a formar esa información. Esos pequeños paquetes pueden llegar desordenados también, entonces también es tarea de estos dispositivos para desfragmentar, para desencapsular los datos e ir rearmándolos, ¿de acuerdo? Las IPs versión 4 dijimos que funcionaban de esta forma, pero son las que utilizamos hasta el momento, ¿de acuerdo? Digamos que la IP versión 4 tiene ciertas limitantes. El IP versión 6 no está del todo habilitado en nuestro país. Entonces, nosotros continuamos utilizando IP versión 4. El protocolo IP versión 6 no lo utilizamos. Entonces, pero ¿por qué hay dos protocolos? ¿Por qué está el protocolo IP versión 4 y por qué está el protocolo IP versión 6? Si tengo la posibilidad de utilizar ambos, ¿por qué no puedo elegir cuál utilizar? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no? ¿O por qué sí? Ok. ¿Por qué hay un nuevo protocolo? ¿Por qué hay un protocolo IP versión 6? Digamos que por ciertas desventajas que presenta el protocolo IP versión 4. ¿Cuáles son esas desventajas? El protocolo IP versión 4 tiene un número limitado de direcciones públicas que se pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas direcciones IP públicas? Recuerdan que al inicio nosotros habíamos visto que hay diferentes tipos de red, las clase A, las clase B, las clase C, ¿cierto? Entonces, estas direcciones IP versión 4 dijimos que tenían un número limitado de direcciones públicas, es decir, solamente hay aproximadamente alrededor de 4.000 millones, ¿de acuerdo? Es decir, hay aproximadamente 4.000 millones de direcciones IP versión 4 que son públicas, es decir, que cualquier persona puede utilizar. Ustedes se han dado cuenta
que ustedes pueden utilizar un dispositivo generalmente con una dirección IP, por ejemplo, en casa como la que teníamos aquí, 192.168.0.15. Y la mayoría de nosotros podemos tener, si revisamos la dirección IP que tenemos actualmente, que se nos asignó por parte del módem, por parte del router, por parte del dispositivo de red que nos estemos conectando, nos va a generar una red de este tipo. Quiere decir que es la dirección IP privada que nos está, digamos, colocando hasta cierto punto, privada, digamos, de la red privada. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con las IPs públicas? Que nosotros podemos tener muchas direcciones IP dentro de nuestra red, pero todas ellas salen por una sola dirección IP. Por ejemplo, se me ocurre que una dirección IP por la que salgan es la 172. 150.200.30, ¿sale? Esta sería una dirección IP pública, ¿de acuerdo? Esta dirección IP pública quiere decir que muchos de los dispositivos que estamos conectados actualmente a la red, posiblemente estamos compartiendo la misma dirección IP, ¿de acuerdo? Hay muchos dispositivos que tenemos que están conectados y que todos tienen la misma dirección IP de salida, es decir, todos estaríamos conectados a internet con la misma dirección IP, a pesar de que nosotros tengamos diferentes direcciones IP. Por ejemplo, en el dispositivo final 192.168.0.1.10.15.100.200, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante y esto tiene que ver con las direcciones NAT, las direcciones nativas, ¿de acuerdo? Entonces los dispositivos de red generalmente nos van a asignar una dirección de este tipo, pero cuando nosotros podemos comprobar si hay una dirección IP pública por la que estamos conectados, posiblemente compartimos la misma dirección IP pública, es decir, una dirección IP pública puede tener en el número o miles de usuarios que están utilizando la misma dirección IP para salir hacia internet, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de otra de las desventajas bueno, y eso tiene que ver con el agotamiento de las direcciones IP versión 4. Es decir, como hay agotamiento de direcciones IP y hay 4.000 millones por cuántos habitantes que hay en el mundo, entonces aquí viene la desventaja. No podemos tener disponibles todas las direcciones IP versión 4 como habitantes hay en el mundo, para al menos asignarle una dirección IP a cada habitante. Entonces ahí viene una de las desventajas, el agotamiento de las direcciones IP versión 4. Otra de las desventajas del protocolo IP versión 4 es la falta de conectividad de extremo a extremo. ¿A qué va esto de la falta de conectividad? Digamos que cuando se traducen las direcciones NAT, caray, no, las direcciones NAT, digamos que es una, ¿cómo decirlo? La traducción de esto del NAT sería una tecnología que se emplea dentro de las redes IP versión 4, ¿de acuerdo? Esto nos va a proporcionar la manera para que varios dispositivos compartan una dirección IP versión 4 pública, lo que decíamos hace rato. Esta parte del NAT quiere decir que si nosotros tenemos aquí lo voy a colocar con octeto 0.0.0.0, posiblemente es nuestra dirección IP pública. Quiere decir que varios dispositivos pueden compartir una única dirección IP versión 4 pública. Entonces, ¿cómo podemos compartir la misma dirección IP pública? A través de este protocolo, el protocolo NAT, que nos va a permitir que muchos usuarios usemos la misma dirección IP pública de salida. Y esta dirección IP pública de salida puede estar destinada, por ejemplo, para ciertas regiones. Se me ocurre, todos los dispositivos que están interconectados a X red pueden salir por la misma dirección IP pública. Quiere decir que ustedes tienen como identificador en Internet la misma dirección IP, a pesar de estar ubicados en diferentes comunidades, en diferentes colonias, en diferentes redes, en diferentes puntos, y aunque ustedes tengan una dirección IP privada diferente, comparten la misma dirección IP pública. Acá nosotros podemos tener, cada uno puede tener otra dirección IP.
es decir, la dirección IP que se asigna al dispositivo dentro de la red de casa, dentro de la red de oficina, dentro de la red de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un dispositivo posiblemente al que estamos conectados, n número de dispositivos todavía, y cada dispositivo tiene una dirección distinta. Si nosotros salimos hacia acá, vamos a tener con que todos tenemos la misma dirección IP pública. Entonces, a pesar de tener direcciones IP distintas en nuestros dispositivos, cuando nosotros salimos a Internet o los datos salen a Internet, comparten la misma dirección IP versión 4, que sería una dirección IP pública. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Sí, sí, se da a entender. Ok. Entonces, dado que esta dirección IP versión 4 pública se comparte, quiere decir que todas las direcciones que nosotros tenemos acá atrás están ocultas, están en una red interna, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un problema para identificar a todos los dispositivos que están interconectados a una sola IP versión 4 pública, y de esa forma se ocultan todos estos dispositivos de la red, ¿de acuerdo? Entonces, esto representa una mayor complejidad para la red. ¿Por qué? Porque mientras que este NAT digamos que ¿cómo decirlo? Ha podido como que ampliar un poquito de la utilidad del IP versión 4, digamos que solamente se está trabajando como una pequeña transición al IP versión 6, ¿de acuerdo? Entonces lo que se está tratando de hacer es que se puede ir implementando poco a poco IP versión 6, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene de interesante IPv6? ¿Por qué no podemos utilizar IPv6? Este protocolo IPv6, digamos que ya tiene algunos años, pues de que está disponible, de que fue creado. Entonces, alrededor de la década de los 90, este protocolo IPv6 empieza a existir, empieza a sonar. Y digamos que esto se crea por problemas con este protocolo IP versión 4. ¿Por qué? Por lo mismo, hay pocas direcciones IPs versión 4 públicas, entonces hay que crear un nuevo protocolo, en este caso IP versión 6, para, digamos que, mejorar ese problema o reducir ese problema. ¿Qué mejoras plantea o qué mejoras ofrece IP versión 6? Dentro de las mejoras que menciona va a estar el manejo de paquetes mejorado, es decir, las direcciones IP versión 6 ya no trabajan con 32 bits. Estas van a estar trabajando con 128 bits en lugar de trabajar con solamente 32 en comparación con la IP versión 4. El manejo de paquetes, digamos que cuando ustedes trabajan con un encabezado IP versión 6, simplifica menos campos. ¿Por qué? Porque esto lo van a representar ya no en binarios. Aquí nosotros lo representamos en binarios y esta es nuestra dirección IP. Cuando nosotros hablamos de una dirección IP versión 6, se empieza a trabajar con números hexadecimales. Entonces, al trabajar con un número de bits, digamos, reducido, simplificado, elimina la necesidad de tener el protocolo NAT, que nos permite conectarnos muchas direcciones IPs internas, saliendo solamente por una dirección IP pública. Entonces, digamos que no necesitaríamos tener NAT. ¿Por qué? Porque ya no habría problema con los 4.000 millones de direcciones IP públicas que existen para todo el mundo, sino que ya habría pues mayores direcciones IP disponibles para todo el mundo. Eso eliminaría que existiera ese protocolo y posiblemente cada uno de estos dispositivos tenga una dirección IP pública propia. ¿De acuerdo? Entonces elimina el uso del NAT. Entonces, digamos que, ¿qué otra ventaja aplica? Dijimos que había 400 millones de direcciones y estas son IP versión 4, ¿de acuerdo? Déjenme se lo pongo aquí. IP versión 4 y disponibles hay 4.000 millones, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros hablamos de 128 bits, ¿cuántas direcciones IP podemos tener disponibles? Eso hablaría de 340 sextillones de direcciones IP versión 6.
en comparación con los 4.000 millones de direcciones IP versión 4. Entonces la diferencia es pues bastante. Entonces 340 sextillones, aunque hubiera direcciones IPs, digamos, segmentadas para un sector privado, pues aún así pudieran alcanzar una dirección IP pública cada uno de los usuarios que pueden encontrarse alrededor del mundo. ¿De acuerdo? Y todo esto, digamos que del por qué no se trabaja todavía con las direcciones IP versión 6 tiene que ver por el valor binario que tienen estas. No podemos, la mayoría de la tecnología que utilizamos está enfocada en la IP versión 4. Habría problemas de tráfico, había problemas de etiquetas, había problemas para, digamos, determinar los encabezados, determinar las direcciones y digamos que pues de los 128 bits pues tienen que enviar también tanto para la dirección de origen, la dirección de destino, eh, y aquí, por ejemplo, eso lo pudieron ustedes haber encontrado en lo que ya leyeron. ¿Por qué? Porque ustedes ya leyeron a partir del capítulo, creo que era del capítulo 7, capítulo 6, donde viene esto del protocolo IP versión 4, protocolo IP versión 6. Entonces, digamos que sí se trabaja ya en algunas partes del mundo con protocolo IP versión 6. Dentro de la forma de trabajo del protocolo IP versión 6, también vamos a encontrar la clase de tráfico, vamos a encontrar etiquetas de flujo, la carga de los datos que van a llevar, los encabezados y los límites que se pueden hacer de salto. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son similares a los que nosotros veíamos cómo se forma una trama con la IP versión 4. Lo mismo pasa con la IP versión 6. Solamente que, digamos que aquí va a cambiar el valor que se tenía establecido para los bits por el protocolo o un paquete de IP versión 6. La clase de tráfico va a tener 8 bits que va a ser equivalente a los servicios que se tenían en el protocolo IP versión 4. Las etiquetas que se van a manejar para estos en el campo van a ser de 20 bits, ¿de acuerdo? Todos los paquetes van a tener la misma etiqueta de flujo si reciben el mismo manejo del router. Digamos que en los paquetes IP versión 6 van a tener 16 bits que van a indicar la longitud o la proporción de datos que van a ser útiles para el envío y recepción de datos. Los encabezados van a estar formados por 8 bits y van a ser pues, equivalentes al protocolo IP versión 4. De acuerdo a eso también necesitamos la dirección IP versión 4, perdón, IP versión 6, tanto de origen como destino, y en este caso tendríamos 128 bits tanto para emisor como para receptor. ¿Vale? Ahora, estos dispositivos, ¿cómo van a estar trabajando con cómo se van a saber a qué rutas enviar, por dónde enviar los paquetes? Es decir, cómo el router sabe hacia dónde enviar los paquetes, ya sea independientemente que sea con IP versión 4 o con IP versión 6. Decíamos que el router ya no envía los paquetes hacia todos los dispositivos de la red, lo envía específicamente hacia el dispositivo que va enfocado. ¿Cómo sabe el router hacia qué dispositivo lo va a enviar para saber hacia dónde está la dirección IP? ¿Alguna idea? ¿Sí o no? Digamos que esto va a ser parte o va a ser por una función que está dentro de la capa de red, que es la de dirigir los paquetes entre distintos hosts. Esta redirección de paquetes entre distintos hosts se puede hacer de tres formas. Itself, host local, estos los coloco aquí, de hecho, y host remoto, ¿de acuerdo? Que sería
por host local, host remoto y self. Aquí está. ¿De acuerdo? Cuando se trabaja, digamos, itself, digamos que se pueden enviar paquetes a una dirección tanto IPv4 como IPv6, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se hace un ping y se prueba, pues, qué dispositivos están conectados hacia con cierto protocolo, ¿de acuerdo? Generalmente el protocolo TCP/IP. Cuando se hace por medio de un host local, digamos que este va a ser pues un host que va a estar funcionando como destino, que se va a encontrar dentro de la misma red, tanto el host local como el host destino o el host receptor van a estar en la misma red y van a compartir la misma dirección de red, ¿de acuerdo? Ahora, cuando es un host remoto, la dirección del host destino y la dirección del host remoto van a ser, digamos que no van a compartir la misma dirección de red, y eso tiene que ver con la máscara de subred. Después todavía vamos a ver un poquito más de la máscara de subred. Una cosa es la dirección IP versión 4, versión 6, y otra va a ser la máscara de subred, ¿de acuerdo? Digamos que si un dispositivo final va a determinar si un paquete es host local o un host remoto, el dispositivo lo puede determinar, digamos que mediante la versión de la IP que está utilizando, y lo puede hacer mediante la máscara que está utilizando o la máscara de subred, ¿de acuerdo? Entonces, la puerta de enlace también va a ser importante porque va a ser la puerta, digamos, predeterminada de un dispositivo de red. Es decir, tanto el router como cualquier dispositivo que opere dentro de la capa 3, ya sea un switch capa 3 o un router, pueden, digamos, pueden enrutar el tráfico de otras redes o pueden tomar este tráfico como si fuera, digamos, literalmente como la puerta. Es decir, si desea ingresar a otra subred, es decir, aquí se pone mucho la analogía de la casa, es decir, están en una casa, están en una sala rodeada de habitaciones, y si desea entrar a otra habitación, a otra red, pues debe encontrar una puerta para poder entrar, y esto es la puerta de enlace predeterminada que se tiene en los dispositivos de capa 3, es decir, como si realmente tocara una puerta, como se abriera una puerta. Entonces, esta puerta de enlace, esta puerta para poder entrar hacia otra red, tiene ciertas características también. Va a tener una única dirección IP, y esa dirección IP tiene la característica de que debe estar dentro del rango de los dispositivos que se encuentren dentro. Es decir, si yo en mi puerta, en mis direcciones IP tengo 192.168.0.15, quiere decir que mi puerta de enlace va a ser 192.168.0.254, o pueden utilizar la puerta 1, y eso tiene que ver con las direcciones IP de multicast y broadcast que se pueden utilizar tanto para hay ciertas direcciones IP que no podemos utilizar porque se utilizan como puerta de enlace, como direcciones IP broadcast o multicast, ¿de acuerdo? Entonces, de las 255 que tenemos aquí, vamos a quitar generalmente pues una del inicio y una del final, y son dos direcciones IP que no podemos utilizar. Es decir, no puedo utilizar la .1 y no puedo utilizar la 255, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya están quitando direcciones IP que pudieran utilizar. ¿Qué otra cosa? Entonces de eso hablábamos de la IP versión 4, IP versión 6. Los dispositivos que operan en la capa 3, es decir, en la capa de red, van a tener tablas de enrutamiento. Estas tablas de enrutamiento van a ser qué dispositivos tengo conectados a mis dispositivos. Y digamos que las tablas de enrutamiento que están identificando a los dispositivos que tenemos en la red o a cualquier host que pertenece a la red, digamos que pueden ser conocidas por el router. Es decir, el router puede ubicar quiénes están conectados a esa tabla de enrutamiento. ¿Por qué? Una puede ser
por el tráfico de los datos o simplemente porque se puede ejecutar un comando para saber quiénes están conectados a ese router. ¿Vale? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, dentro de esas tablas de enrutamiento nosotros vamos a ver que, por ejemplo, un router puede conocer cuáles son las direcciones IP que tienen asignadas los dispositivos que están interconectados a él. Es decir, eso lo pueden ejecutar mediante el comando netstart-r, ¿de acuerdo? Y eso les va a permitir que les muestre la tabla de enrutamiento de las direcciones IPv4. Entonces, aquí les va a mostrar la puerta de enlace o el gateway, la puerta de enlace de destino, las direcciones IP, la máscara de subred. Digamos que la dirección IP está formada por esta parte, 592.168.10.0. La máscara de enlace es la que nosotros tenemos aquí, 255.255.255.0. ¿De acuerdo? Esto de aquí, digamos que de forma general tiene que ver con los bits que se están utilizando para que nosotros podamos clasificar si es una dirección de tipo A, si es una dirección de tipo B, si es una dirección de tipo C. Tiene que ver con los bits que se están utilizando para las direcciones IP. Esta máscara de red o de subred tiene que ver también con los datos que nosotros estamos formando para nuestra dirección IP. Quiere decir que yo para formar el 192 estoy utilizando 255 bits. Para formar el 168 estoy tomando 250, desde el 0 al 255. Para el 10 estoy formando desde el 0 al 255. Y aquí no puedo tomar otros los datos para formar esta dirección IP. Pero bueno, si nos da, creo que eso no lo vemos en la materia, pero lo van a ver en la siguiente materia de redes, que ya tiene que ver con cómo puedo dividir una red, cómo puedo subdividir una subred, cómo puedo asignar direcciones IP tanto para equipos o cómo puedo dividir una red en diferentes redes. Todo eso ya va a ser un poco más sobre la administración de una red. Entonces, cuando ustedes ingresan este comando, el netstart les muestra pues la lista de las interfaces, la lista de las direcciones IPs que tienen activas en ese momento. Entonces, son todas las redes que están conectadas directamente al dispositivo sobre el que están ejecutando el comando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes están trabajando todavía con estos datos, tienen que ver con todo, con cómo van a enviarse los datos, por qué dirección van a pasar, cómo el dispositivo de la capa de red sabe qué dispositivos están conectados a su alrededor, a qué dispositivo le va a entregar el paquete, hacia dónde lo tiene que dirigir. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes trabajan en un dispositivo, ustedes pueden ver la tabla de enrutamiento que tiene ese dispositivo. Y de hecho, la tabla de enrutamiento la muestra de esta forma. Ustedes también lo pueden ver en la forma de la simulación. De hecho, en la simulación es más fácil. ¿Por qué? Porque basta que ustedes coloquen el puntero sobre el router que quieran saber la tabla de enrutamiento y les va a mostrar una tabla de esta forma, en la cual les va a decir que, por ejemplo, en el puerto Gigabyte Ethernet está en el puerto 0001, está conectada a la IP 192.168.10.0 diagonal 24. Quiere decir que esto indica la máscara de subred, quiere decir que es 255.255.255.0. En el puerto Gigabyte Ethernet 0, diagonal 0, diagonal 1, está conectada a la dirección IP 209, 165, 200, 224, diagonal 30. Quiere decir que aquí está utilizando 24 bits para formar la máscara de subred y aquí está utilizando 30 bits para formar la máscara de subred. ¿De acuerdo? Entonces,
De esta forma se pueden trabajar con las tablas de enrutamiento de los routers y de esa forma verían qué dispositivo está conectado en cada uno de los puertos de este dispositivo. Ahora, si nosotros nos vamos al router 2 que tenemos aquí en la imagen, este router tendría que conocer quiénes son los dispositivos que están conectados a él, qué dirección IP deberían de saber. Esta tabla de enrutamiento debería tener la dirección IP versión, digamos, de este dispositivo y la dirección IP que tenga la red local. Entonces, en ese momento, las tablas de enrutamiento funcionan para saber qué dispositivo está conectado con qué dispositivo para saber por dónde se va a trazar la ruta o por dónde se van a enviar los paquetes. Esas tablas de enrutamiento se pueden encontrar de dos formas, que es manualmente y directamente. Y aquí tiene que ver cuando ustedes manualmente las redes remotas ingresan de forma manual, es decir, que ustedes le tienen que dar la dirección IP o le tienen que hacer saber a su dispositivo cuál es la dirección IP de los dispositivos que tiene conectado a un lado. Cuando se hace de forma dinámica, las rutas remotas digamos que se van a conocer a partir del envío y la recepción de los datos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empiecen a pasar los datos, va a empezar a conocer los encabezados de las direcciones IP y entonces va a saber qué direcciones IP tiene conectadas el dispositivo. El enrutamiento estático tiene que ver cuando ustedes colocan, digamos que tienen que colocar directamente la dirección IP a un router, la máscara de subred y digamos que la dirección IP del dispositivo que esté conectado hacia el siguiente o como lo maneja como el siguiente salto, cuál es su siguiente dirección IP que tendría que conocer. Si lo pueden ver aquí, por ejemplo, tienen que el router 1 en la configuración global, digamos que en la configuración, perdón, para la dirección IP, aquí ya les dice que la ruta va a ser, por ejemplo, la dirección 10.1.1.0. ¿Quién tiene esta dirección? Ah, pues la tiene el dispositivo que está acá con diagonal 24. Esa diagonal 24 indica la máscara de subred. Esa máscara de subred quiere decir que tiene el 255.255.255.0. Esa diagonal puede cambiar, por ejemplo, cuando lo tienen aquí ustedes como 30. Ese 30 quiere decir que está utilizando los otros 30 de los bits para formar esa máscara de subred. Y para encontrar esa máscara de subred hay que realizar algunos cálculos con estos datos, solamente para saber cuáles son los datos de aquí. Puede ser 255.220 y tantos, 200, no sé, 190 y tantos y eso tiene que ver con la dirección de la diagonal, ¿de acuerdo? La más conocida es la diagonal 24. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando de los 32 bits que se tienen, ¿cuántos bits se está utilizando? 255.8 por 3, 24. Quiere decir que está utilizando desde el 0 hasta el 255, desde el 0 al 255, desde el 0 al 255, y este octeto ya no lo utiliza. Está utilizando de los 32 bits disponibles, está utilizando solamente 24. Quiere decir que utiliza 8 aquí, 8 aquí, 8 aquí. 8 por 3, 24. Y acá, por ejemplo, vemos la diagonal 30, quiere decir que está utilizando 30 de estos bits. Entonces está utilizando 8 de aquí, 8 de aquí, 8 de aquí, van 24. ¿Cuántos le quedan por utilizar del siguiente? 6. ¿Cuántos? Por ahí 6. escuché un 6, ¿cierto? Entonces aquí también representamos ese 6 para que, bueno, los 6 bits que estaría utilizando. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el 6 representado? Entonces, de esa forma manejan el diagonal 30, ¿de acuerdo? La dirección IP del router del próximo salto es la 226, quiere decir que la dirección que va a estar utilizando es la 209, 215, la 200 y la 226. Entonces, esa es la dirección que va a estar manejando. Ahora, ¿qué pasa cuando una red estática pues se ve cortada? Cuando nosotros digamos que tenemos nuestro dispositivo, nuestras tablas de ruteo, nuestras tablas de direccionamiento, tenemos que el router conoce el dispositivo que está conectado aquí por medio de su dirección IP, conoce el dispositivo que está conectado por medio de su dirección acá, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no se puede establecer la conexión entre un dispositivo?
Esto tiene que ver con, veíamos arriba que la dirección IP dinámica tiene que ver con el paso de los datos y se van identificando automáticamente, es decir, se van conociendo mediante el trabajo que van realizando y van conociendo qué direcciones IP tienen acá. Si se asigna por dirección IP estática y no coinciden las direcciones IP o un dispositivo no está conectado, a pesar de que hay un camino disponible para enviar el paquete, no se va a poder enviar. ¿Por qué? Porque este dispositivo no sabe o no conoce la dirección IP de este dispositivo que está conectado acá y no puede hacerle llegar digamos que los paquetes de datos. Entonces, el enrutamiento estático va a tener las siguientes características. Una ruta estática debe configurarse manualmente, es decir, no lo puede hacer de forma automáticamente. Necesita que el administrador vuelva a configurar una ruta estática si hay algún cambio de topología de la ruta estática y ya no es viable. Por ejemplo, aquí, si se cambiaron las direcciones IP, si se modificaron los dispositivos, si se cambió o se reemplazó algún dispositivo, ese dispositivo tiene que ser configurado nuevamente por el administrador de red para hacerle saber qué dispositivos tiene interconectados a su alrededor para poder enviar o recibir paquetes por medio de ellos. Digamos que una ruta estática se usa comúnmente con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada. El enrutamiento dinámico dijimos que tenía que ver cuando los dispositivos pueden, por medio de la comunicación que estos van teniendo, conocer cuáles son los dispositivos que tienen a su alrededor. Y dentro de, por ejemplo, déjenme ver dónde están. Aquí está. La configuración básica solamente requiere de que el administrador de red habilite las redes conectadas directamente dentro del protocolo de enrutamiento dinámico. El protocolo de enrutamiento dinámico hará automáticamente lo siguiente. Va a detectar las redes remotas, es decir, las redes que tiene a su alrededor. Va a mantener la información de enrutamiento o la tabla de enrutamiento actualizada. Es decir, que aunque se cambie la dirección IP, aunque se modifique el dispositivo, este tipo de configuración va a mantener la tabla de enrutamiento actualizada, ¿de acuerdo? Otra característica es que va a elegir el mejor camino hacia las redes destino. Este mejor camino a veces no tiene que ver con el camino más corto, sino con el camino más seguro, es decir, qué camino forma parte de los dispositivos y cuál tiene mejor posibilidad de que lleguen los datos. ¿De acuerdo? Puedo encontrar una nueva y mejor ruta hacia la ruta actual si esta ya no está disponible. Es decir, si en este momento nosotros estuviéramos viendo eso con una IP, con una ruta dinámica, al momento en el que no encuentra esta dirección conectada, pudiera encontrar esta ruta y hacer llegar los paquetes hacia su destino. Entonces, de hecho aquí vemos la imagen. Como está cortada, pasaría a un nuevo camino para poder entregar los paquetes hacia su destino. Entonces, estas prácticas las vamos a poder ver también con las tablas de enrutamiento de los protocolos que vamos a estar utilizando. Estas tablas las vamos a estar obteniendo, les digo, en simulación basta con colocar nuestro, ¿cómo se llama? El nombre, nuestro cursor sobre el dispositivo de red y nos mostraría directamente cuáles son los dispositivos, las direcciones IP que tiene conectadas a su alrededor. En la vida real, pues esto no es viable, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos que ejecutarlo por algunos comandos. Y ahí vamos a encontrar este que es el show IP route. Entonces nos va a mostrar cuáles son los dispositivos por los que está pasando, por los que se está conectando hacia o por donde se están entregando nuestros paquetes. ¿De acuerdo? El comando show IP route, digamos que se utiliza para ver la tabla de enrutamiento de IP versión 4 en un router, en este caso en los Cisco. Va a mostrar la tabla de enrutamiento del router el que estamos conectados o del que se están enviando los datos y nos va a mandar en el principio de cada tabla un código que se utiliza para identificar cuál es la ruta o cómo se aprendió la ruta entre los distintos dispositivos que están conectados. Ese indicador va a ser el que nosotros podemos ver aquí. Entonces nos muestra ciertos códigos. Si nos muestra la letra L, la letra O, la letra C, nos dice que es una dirección IP de interfaz localmente conectada directa. Una C, una red conectada directamente. La S, la ruta estática fue configurada manualmente por un administrador. La letra O quiere decir que es del protocolo OSPF y la letra D del protocolo EIGRP. Estos los van a ver todavía más adelante. Creo que no alcanzamos a abordarlos en la materia,
pero tienen que ver con los protocolos de cómo se configuran estas direcciones, es decir, cómo un router puede identificar los demás dispositivos que tiene conectados a su alrededor, por un protocolo OSPF o por un protocolo EIGRP. Van a encontrar otros protocolos, por ejemplo, EIGRP versión 2 y entre otros todavía. Entonces, aquí les da las características de cómo está configurado y cómo se están aprendiendo esas tablas de ruteo por medio del show IP route. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, estos protocolos vemos cómo funcionan y dentro de estos protocolos pues ya funciona, la tarea que hace el router ya no solamente es la de interconectar los dispositivos, sino el router en la capa que estamos utilizando, en la capa de red, lo que hace es que el router ya se encarga tanto de aprender con quién está conectado, a aprender rutas, o que se le enseñen las rutas por medio de un administrador, tanto para conocer por dónde viajan nuestros paquetes, quién está interceptando nuestros paquetes, por medio de qué dispositivo se está pasando, y hasta llegar a el dispositivo final. ¿De acuerdo? Les dejo de compartir mi pantalla. Entonces, de ustedes ya van leyendo, por ejemplo, la parte del capítulo 9 la leyeron la sesión, perdón, el capítulo 10 lo leyeron la sesión pasada, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. En este caso, ¿qué estuvieron leyendo ustedes? Ustedes ya estuvieron leyendo un poquito más acerca de la configuración básica de un router. ¿Por qué no vimos lo mismo de la configuración básica de un router junto con la configuración básica de un switch? ¿Qué diferencia pudieron notar ustedes? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre configurar un switch y configurar un router? ¿Qué configuraciones podríamos hacer en un switch? Podríamos cambiarle el nombre, ¿cierto? Podríamos colocar Encriptar las contraseñas. contraseñas. ¿Qué más? Asignarle una dirección, Ok, asignar una una dirección. submáscara. Ok. Podemos crear, digamos que subredes dentro de un router, es decir, las VLAN, una red privada virtual, es decir, seleccionar cierto número de puertos y colocarlos como si fuera un dispositivo conectado con otro dispositivo, ¿no? Aunque todos estén conectados al mismo dispositivo, podemos hacer que trabaje como si fueran n número de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, dos dispositivos se lo dividieran a la mitad del número de puertos, tres dispositivos se dividieran en tres el número de puertos, y cada uno sería una VLAN, una red virtual. ¿Qué pueden hacer en un router? Ustedes que ya estuvieron leyendo la configuración de un router. En un router nosotros ya no nada más utilizamos esto, sino que ya nosotros podemos asignar, digamos, a las redes LAN una dirección física por la cual se va a estar conectando. Digamos que la comunicación entre NIC y NIC, que es por medio de las direcciones MAC. Entonces un router ya puede identificar una dirección MAC para saber si la comunicación está con una tarjeta de red establecida. Se puede asignar también una dirección IP, que pues la vamos a utilizar para poder enviar paquetes
de un destino o de un origen, o hacia un dispositivo, funcionan como host origen o como host destino. Y se pueden enviar de forma remota. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos asignarle a una MAC una dirección IP, ¿cierto? Y digamos que ahí lo podemos encontrar como las tablas o las funciones de la ARP. ¿Qué es la ARP? Cuando nosotros podemos utilizar, digamos que un protocolo de resoluciones de direcciones. ¿De acuerdo? El protocolo de resolución de direcciones o el protocolo ARP, digamos que es donde nosotros podemos asignar una dirección IP a una dirección MAC. ¿De acuerdo? Entonces también no puede hacer eso ya el router, ¿cierto? Nosotros podemos asignar una dirección IP a un dispositivo con cierta dirección MAC. Puede ser una MAC de destino, puede ser una dirección MAC de origen. ¿Qué hacen las funciones? ¿Qué hace el ARP? Que es algo de lo que ya ustedes están leyendo dentro de la configuración básica del router. Esto que estamos mencionando de las funciones de la ARP tiene que ver con cómo se van a manejar los datos, cómo se van a enviar a partir del router. Es decir, cuando se envía un paquete, por ejemplo, de la capa de enlace de datos, un paquete encapsulado, una trama, el dispositivo al que llegue, es decir, en este caso el router, va a consultar su tabla ARP, es decir, que esa tabla tiene que estar en su memoria para poder encontrar una dirección MAC que va a estar asignada a una dirección IP, ¿de acuerdo? Estas tablitas van a estar almacenadas temporalmente en la memoria de cada uno de estos dispositivos. No se van a almacenar de forma física, van a estar almacenadas en la memoria RAM. Quiere decir que estas funciones del ARP para asignar una dirección MAC a una dirección IP solamente van a funcionar mientras el dispositivo esté encendido y van a tener que volverse a crear cuando el dispositivo vuelva a funcionar después de haberse apagado. Entonces, estos dispositivos, tanto el emisor como el receptor, van a tener que buscar en esas tablitas de direcciones cuál es la dirección IP que pertenece al destino y cuál va a ser la dirección que corresponde o la dirección MAC que corresponde al host o al destino que van a enviar al emisor o al receptor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se va a generar esta tablita o cómo van a funcionar estas funciones, esto de las tablas ARP? Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando los switch envían, por ejemplo, un paquete para saber quiénes están conectados a su alrededor. ¿Para qué? Para saber quién es el que se va a encargar de recibir información solamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, un equipo? Envía el host envía una trama hacia la red, esa trama la recibe un switch, ese switch para saber a quién le va a enviar la información debe de mandar un paquete para poder saber a quién va a enviarle mediante su identificador de dirección IP y su dirección MAC hacia qué destino lo va a enviar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que hace es que el dispositivo de red va a enviar un paquete ARP, es decir, necesita enviar una trama de datos a todos los dispositivos que estén conectados en la red y se los va a enviar, por ejemplo, con la dirección IP, va a enviar un paquete con la dirección IP destino, ¿de acuerdo? Una vez que envía la dirección IP destino, esa dirección IP del host destino va a contestar. En ese momento en el que contesta, ya conoce su dirección MAC, es decir,
su identificador de su tarjeta de red. Y ese identificador de la tarjeta de red es un identificador único. Ese identificador único va a servir para que en ese momento, en conjunto con su dirección MAC, con su dirección IP, el paquete de datos sea enviado única y exclusivamente a ese dispositivo y no a todos los dispositivos que estén conectados en la red. ¿Si vamos bien hasta ahí o no? Hola, hola, ¿siguen ahí? Sí, que Ok. Denme un minutito. De hecho, estaba viendo, son redes. Estaba viendo cuándo nos toque evaluación. El día que nos toque evaluación todavía estaba viendo si es esta semana o es la siguiente semana. ¿En qué unidad vamos? la 3 no, Vamos, en la 3. ¿Cuándo nos toca? ¿Cuáles fueron las fechas tentativas que les di para la evaluación 3? La otra semana, En la semana 10, 11 ¿cierto? creo. Entonces, fecha tentativa para la unidad 3 es la semana 10. Quiere decir que entonces la siguiente semana tendríamos evaluación. El siguiente lunes 10 de mayo tenemos evaluación de la unidad 3, ¿de acuerdo? Entonces, hoy no es cierto, hoy es 4, el 11 de mayo. El 11 de mayo tendríamos evaluación de la tercera unidad, ¿de acuerdo? Mañana 5 de mayo, ya checaron su calendario, hay suspensión, entonces supongo que no van a tener sesiones con sus demás docentes. ¿Ya les habían comentado? no nos habían comentado. Bueno, de hecho, ahorita yo compartiendo, viendo el calendario porque estaba checando cuándo nos toca evaluación. Déjenles comparto el calendario. El calendario que tenemos aquí, de hecho, el viernes hubo suspensión, martes 5 de mayo marca como suspensión. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos evaluación el 11 de mayo. Martes 11 de mayo tendremos evaluación de la tercera unidad. Entonces les voy a habilitar sus trabajos a partir de esta sesión y hasta el 11 de mayo para que los puedan ir realizando. ¿De acuerdo? Les dejo de compartir el calendario. Ahora, nosotros estábamos viendo, bueno, ya pasamos a través de, bueno, los dispositivos de la capa física, los dispositivos de la capa de enlace, los dispositivos de la capa de red, ¿cierto? Dentro de los dispositivos que encontrábamos en la capa física son todos los dispositivos que nos van a permitir el enlace físico mediante, pues ahora sí, valga la redundancia, los cables, mediante las tarjetas de red, los dispositivos de la capa de enlace, los dispositivos que nos van a permitir enlazar los datos y los dispositivos de la capa de red tienen que ver ya con más el direccionamiento de los dispositivos, ¿de acuerdo? Podríamos ver, por ejemplo, dispositivos de la capa física, por ejemplo, el hub, dispositivos de la capa de enlace, el switch, dispositivos de la capa de red, el router, ¿cierto? ¿Qué otros dispositivos de red tenemos todavía además de esos? Ya mencionamos cuáles son los dispositivos de la capa 1, de la capa 2, de la capa 3, ¿cierto? ¿Qué otros dispositivos se encontraron?
Todo esto que nosotros estábamos mencionando acerca de las redes, por ejemplo, eh, digamos que tanto para la capa de, por ejemplo, para el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y capas superiores, digamos que va a ser muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque el momento de que nosotros, digamos que tenemos que seleccionar desde el protocolo de ruteo para la red que nosotros vamos a operar, se deben tener en cuenta todos estos protocolos, ¿de acuerdo? Toda la parte de los servicios, todas las aplicaciones, la parte del diseño de la red. ¿Por qué? Porque ustedes como administradores de red, digamos que les va a permitir que desde que ustedes conozcan un protocolo de ruteo, eh, eh, ¿cómo decirlo? Algo que pueda darles el rendimiento, el mantenimiento, que puedan diagnosticar la red, debe considerar algunas características para poder seleccionar estos protocolos que estábamos mencionando. Dentro de estos protocolos vamos a encontrar los protocolos de ruteo. Tenemos que saber qué tecnología de red vamos a estar empleando, por ejemplo, y esto tiene que ver con, pues desde el diseño, desde la implementación. Ustedes en algún momento pueden trabajar como administradores de una red, es decir, desde conectar los diferentes dispositivos, desde implementar dispositivos de capas tanto física, capa de enlace de datos, capa de red, configurar estos dispositivos en cuestión de la capa 2, de la capa 3, lo que veíamos de los distintos protocolos que podemos utilizar, la comunicación que se puede establecer. Es decir, ustedes como administradores deberían conocer cómo funcionan estos dispositivos para saber cuál es el mejor protocolo de red que se puede considerar para poder implementar. Dentro de estas consideraciones que ustedes deberían de tener al momento de que ustedes quieran diseñar, quieran modificar, quieran darle mantenimiento o quieran diseñar una red nueva, tienen que tener en cuenta la convergencia. Es decir, esto de la convergencia suena un poquito conocido. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto anteriormente. Es, digamos, que todo converja, que todo llegue a ese mismo punto. Entonces, esto de la convergencia en la parte de las redes va a ser el tiempo que tarda un router en reconocer, por ejemplo, un cambio de la topología de red. Es decir, si una modificación, el tiempo de convergencia que va a tener un router, que va a tener un dispositivo en saber, pues, cuál fue el cambio, ¿no? En ese momento empiece a calcular el cambio de la tabla, es decir, deje de recordar algunos dispositivos y empiece a recordar otros dispositivos, los cuales tienen que ver con la tabla de ruteo, es decir, olvidar por dónde ya no pasa y digamos que actualizar su tabla para modificar por dónde se tienen que enviar los datos. Se tiene que considerar también la parte de la escalabilidad de la red, es decir, cuando nosotros hablamos de la escalabilidad, quiere decir que la capacidad de que los protocolos de ruteo pueden adaptarse a una mejora, que pueden adaptarse a un crecimiento, a una mejora en el, pues valga la redundancia, en escalabilidad. Entonces, aquí, bueno, hay que aclarar un poquito y a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero la escalabilidad no tiene que ver con eh, no viene limitada por el protocolo, sino más bien por los recursos que se puedan utilizar en cuestión de hardware. Y si nosotros hablamos de hardware, tiene que ver con los dispositivos que estamos implementando como router, los cuales pues van a necesitar una memoria, necesitan procesamiento, necesitan control ancho de banda para poder transmitir y brindar pues un servicio adecuado. También se tiene que garantizar la seguridad. Cuando nosotros hablamos de seguridad, digamos que esta seguridad se emplea para cada uno de los protocolos de ruteo para ofrecer pues el mismo nivel de seguridad con cualquier protocolo. Algunas de las funciones de seguridad que ustedes tienen que tener en camino, bueno, más bien en mente, son que pues los protocolos de ruteo van a hacer el filtrado tanto de todas las rutas, van a autenticar, van a conocer todos los dispositivos que se conocen a su alrededor. Entonces hay que establecer pues desde la seguridad, ¿no? Desde que nosotros entramos a establecer las contraseñas, encriptar las contraseñas de nuestros routers, de nuestros dispositivos y asignar direcciones IPs a una dirección MAC. Es decir, aunque yo cambiara mi dispositivo y le colocara la misma dirección IP, no funcionaría. ¿Por qué? Porque yo tengo otra dirección o cada tarjeta de red cuenta con una MAC, una dirección única.
es decir, como su huella digital. No puedo cambiar el dispositivo, puedo cambiar la dirección IP de un dispositivo, sí la puedo cambiar, puedo tener cualquier dirección IP, pero la dirección MAC no la puedo cambiar tan fácil. Entonces, es por eso que se establece una dirección MAC a una dirección IP, para que los dispositivos que están conectados sean realmente los dispositivos a los que les tiene que llegar la información. Entonces, digamos que se tiene pues un cierto nivel de seguridad. Los protocolos de enrutamiento tienen que ver con la topología de red. La topología de red que se esté utilizando tiene que ver, por ejemplo, con la topología física, la interconexión de todos los dispositivos que se tengan, en específico de los dispositivos de capa 3, que son los routers. Digamos que aquí va a haber protocolos de enrutamiento pues que se utilizan para pues conocer qué dispositivos tienen interconectados de forma continua, para que puedan conocerse de forma dinámica, para que puedan establecerse de forma estática. Dentro de estos protocolos que se van a poder encontrar, tenemos a los protocolos, por ejemplo, el RIP, el protocolo RIP, el protocolo RIP. Entonces, este protocolo RIP lo van a estar viendo también, el protocolo RIP versión 2, el protocolo EIGRP. Van a encontrar otra variante como el protocolo EIGRP, y digamos que pueden encontrar el OSPF, y digamos que aquí ya tiene que ver con la forma que están conectados los dispositivos. Cada protocolo se utiliza cuando existen ciertas características de los dispositivos que están conectados de forma física. Todas las conexiones que tenga el router hacia los dispositivos que están conectados hacia dos o más redes, debe tener, digamos que, bueno, esto ya es un poco redundante, debe tener una cierta dirección IP pues específica para cada dispositivo que esté asignado a una dirección MAC, para poderlo conectar a ese dispositivo de red. Entonces, pues todo tiene que ver con la seguridad que quieran establecer, y esa seguridad también la van a encontrar dentro de los estándares, dentro de los protocolos y dentro de las normativas que se utilizan para la administración de las redes. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, creo que no, ¿cierto? Nosotros todavía vamos a encontrar, por ejemplo, cuál es la capa 4 del modelo OSI. ¿Alguien me dice cuál es la capa 4 del modelo OSI? De transporte. ¿Seguros? Transporte. Ok, transporte. Nosotros todavía decíamos que vamos a encontrar switch de capa 2 que funcionan en la capa 2 del modelo OSI. ¿Cómo se llama esa capa 2? Enlace de datos. Que trabajan en la capa de enlace de datos, es decir, que funcionan como un bridge, que funcionan, por ejemplo, como un bridge multipuerto, que pueden, digamos, que darle mayor movilidad a la capa 2. Entonces, dentro de estas características, ¿por qué les menciono cuál es la capa 2 y cuál es la capa 4? Porque nosotros encontramos que los switches funcionan desde la capa 2. ¿Por qué? Porque soporta múltiples protocolos, soporta redes virtuales, las VLAN, digamos que permite segmentación, crear algunos dominios de broadcast, algunos grupos de trabajo, pero también estos switches pueden operar en la capa 3. En la capa 3 dijimos que ya tiene que ver más con el ruteo, entonces los switches también pueden integrar el ruteo y pueden producir pueden tener una cierta velocidad de trabajo también para poderlos utilizar en la capa 3. ¿De acuerdo? Pero
Los switches de capa 3, digamos que tienen algunos mecanismos de control de fallas. Por ejemplo, cuando se emplean junto con los enrutadores, junto con los routers, pueden, pueden tener recuperaciones de errores de forma rápida, de forma, digamos que hasta cierto punto un tanto más inteligente que en el caso cuando se utilicen solamente los dispositivos, los routers. Entonces, es por eso que también existen switches de capa 3, ¿de acuerdo? Pero también podemos encontrar switches de capa 4. ¿Por qué los switches de capa 4? La información, digamos que de los encabezados, de los paquetes que se incluyen dentro del direccionamiento de la capa 2, de la capa 3, tanto por ejemplo el tipo de protocolo, por ejemplo si hay información relevante en las capas superiores, como el tipo de protocolo de la capa 4, por ejemplo si viajan paquetes UDP, paquetes TCP, entre otros protocolos, y va a depender también aquí pues la identificación de la sesión que tenga abierta hacia el host, hacia quién pertenece cada paquete. Y esto, por ejemplo, en caso de los switches de capa 3 o los switches de capa 2, que utilizan esta información de encabezado solamente para entregar hacia los dispositivos de capa 4 o dispositivos de capas superiores. ¿De acuerdo? Entonces, sí vamos a encontrar que algunos dispositivos funcionan en capas superiores todavía a la capa 3, pero aquí ya no aplican todos los dispositivos. ¿Qué características tienen que ver con estos dispositivos de capas superiores? Estos dispositivos de capas superiores ya tienen que ver con, por ejemplo, cuando se hacen cuellos de botella, cuando la red es muy grande, cuando se tiene que saber, por ejemplo, cuando es de vital importancia que se sepa qué dispositivos se encuentran conectados directamente a la red, por qué dispositivos tienen que viajar los datos. Entonces, en ese momento, por ejemplo, los modos de transferencia, si es modo de transferencia síncrona, si es modo de transferencia síncrona, y ahí podemos encontrar desde los switches que funcionan para redes LAN, los switches que funcionan para redes WAN, que en este caso ya funcionan, por ejemplo, mediante tráfico de datos como Frame Relay, como X25, como SMDS. Entonces, ya en coordinación, por ejemplo, con direcciones IP, con direcciones físicas o direcciones MAC. Entonces, aquí ya también podemos ver que estos protocolos de interconexión de redes ya también tienen que tener cierta conexión con los dispositivos. Entonces, los protocolos de enrutamiento siempre van a tener a protocolos de administración y protocolos de mantenimiento. Características que van a tener estos protocolos, pues la integridad, la seguridad, eh, y bueno, la posibilidad de la actualización constante. Bueno, pues déjenme, les comparto nuevamente mi pantalla si no hay alguna duda hasta aquí ya. Les voy a compartir mi pantalla, déjenme ver cuál es, aquí ya lo vi. Porque recuerdo que a ustedes no les había pasado lista con la lista oficial, ¿cierto? ¿O si ya les pasé lista con su lista oficial? No, creo que no. Creo que no, ¿verdad? Ok. Entonces, déjenme, les comparto mi... Ok, esto no es... Déjenme, les comparto de nuevo. Déjenme lo encuentro, ¿cuál es? Ok, ya lo encontré. Aquí está. ¿Sale? Ustedes son el grupo 602, ¿cierto? Quiero que me vayan con... Ok, creo que me fui por un momento. Les comentaba,
De los que tengo en el curso de Teams, tengo 27 aquí en la lista oficial, entonces quiero ver que al menos corresponden a quienes estamos tomando clase, ¿de acuerdo? La materia es redes de computadoras y pues la imparto yo, Juan Carlos Juárez Sánchez, ¿de acuerdo? El grupo es IC 602. Quiero que me vayan contestando con presente. Ángeles segundo Alexis. Presente. Ok. Ricardo. Ángeles segundo Ricardo. Ok, no está. Ángeles Segura Luis Eduardo. Ok, tampoco está. Valderas Jiménez Jaime. Presente. Gracias. Celote segundo Kevin. Presente, profe. Ok. Crispín Hernández Tatiana. Cruz González Sarón. Presente. Ok. Chávez Martínez Edmundo. Presente. Gómez León Ángela. Presente. Ok. Gómez Martínez Alan Sabriel. López Jiménez Erwin Ismael. Mande, Inge, ¿qué pasó? Presente. Ustedes. ¿Cuál es su nombre? Erwin Ismael. Ok. Creo que no. Sí. López Páez José Manuel. Presente. Martínez Cruz Javier. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente, profe. Ok. Melitón Salinas Saraí. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Ok. Monroy Guzmán Jennifer. Tiene problemas con su conexión, Ok. pero sí Monroy está Maldonado Rogelio. presente. Retana Álvarez José Manuel. Reyes Atilano Sandra Jimena. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Ok. Reyes Sánchez Marisol. Presente. Ok. Romualdo Escobar Juan Carlos. Presente. Ruiz González José Manuel. Silva Miranda Mitzi Margarita. Soto Hernández José Jesús. Valdés Justo Gesiel. Presente. Ok. ¿Alguno de los que está presente que no hubiera mencionado en la lista o que no estuviera en la lista? Ok, creo que no, creo que todos están entonces. Si hubiera alguno de ustedes que no apareciera en la lista, bueno, tendría que asistir el día de hoy, 4 de mayo, al TESJO de forma presencial, ¿de acuerdo? Entonces esto tendría que checarlo directamente con su jefe de división. ¿Qué más les iba a comentar?
creo que ya solamente referente a si alguno de ustedes tiene que asistir de forma presencial al TEC, recuerden que debieron de haber realizado su encuesta de diagnóstico antes de asistir. Entonces, por ahí les dejé también una tarea, no todos la entregaron. La pregunta es ¿por qué no todos la entregaron? La tarea de su encuesta de diagnóstico. Profe, ¿Qué pasó? por ejemplo, yo tengo bloqueado mi perfil y ya me comuniqué con la profe Erika, que se supone, bueno, yo tenía entendido que ella era la encargada del grupo, pero me dice que yo no aparezco en sus listas y ella no puede, pues desbloquear mi perfil. Ahí solamente tengo entendido que son los tutores los que se están encargando de esta parte. Déjenme recordar quiénes son tutores. Creo que es el Inge Leopoldo, bueno, el doctor Leopoldo, creo que está como tutor y, híjole, no sé si siga el maestro Ambris todavía como tutor, pero son quienes sabía que estaban encargados de la parte de los tutores. No sé si eso era hasta el semestre pasado, en este no recuerdo bien quiénes son los tutores. Referente a eso, bueno, después de 28 días creo que se le desbloquea. Sí, es lo que, bueno, la primera vez que realizamos encuesta, pues me bloqueó y traté de comunicarme con la Ingérica, pero no me había dado respuesta hasta apenas la semana pasada. Y bueno, el perfil lo tengo bloqueado todavía. Ok, al menos con que tengas tu impresión de pantalla, bueno, donde dice que estás bloqueado, quiere decir que al menos ya hiciste tu encuesta. El problema es, por ejemplo, para quienes no han hecho ninguna, no descargaron ni su aplicación, no hicieron su encuesta. Está bien, gracias. Ok, adelante Tatiana, ¿qué pasó? Ok, creo que ya nos escribió acá Tatiana Crispín Hernández, presente, Inge, sí estoy presente. Ok, no contestó, por eso no lo habíamos colocado su asistencia. Déjeme, Crispín Hernández, Tatiana. Ok, ya está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hubiera alguna duda, alguna otra situación, pues sería todo por esta sesión. Nos vemos la siguiente. No sin antes decirles que déjenme les habilito de una vez el examen de los módulos siguientes. Denme un minuto. Déjenme entrar a los módulos. Vamos, se supone que les tocaría el módulo 8 al 10. Entonces, déjenles comparto déjenme se los activo. ¿Cuándo se los voy a dejar habilitados? Se los voy a dejar habilitado a partir del día de hoy y hasta el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces iniciaría su examen desde el 5 del 4 del 21 a partir de las 12:51, es decir, de las 12 de ahorita, y terminaría el viernes 7 a las 11:59, ¿de acuerdo? A las 11:59 pm el el viernes, ¿de acuerdo? Terminaría entonces el 7 de mayo, ¿de acuerdo? Recuerden, solamente tienen un intento para poder hacer su examen. Para que ustedes puedan obtener al final su certificado, tienen que tener una calificación mínima del 70, de acuerdo, del 80, perdón. Ya les estoy diciendo que del 70, me quedé con la idea de las clases. Del 80, ¿de acuerdo? Entonces su examen está activado, el módulo del 8 al 10 ya está habilitado para que ustedes lo puedan contestar. Recuerden, estos módulos los voy a considerar también en su evaluación. No los he considerado hasta el momento, pero voy a considerar estos 3 módulos a partir de esta evaluación 3, ¿de acuerdo?
A partir de esta evaluación 3 los voy a considerar en el apartado de, déjenme ver para no mentirles cómo se llama el apartado. Denme un minutito. Ustedes son... Ok, ya lo encontré. A partir de esta unidad 3 lo voy a considerar en la parte de, se los voy a considerar como las tareas, ¿de acuerdo? Investigación y tareas también. Entonces va a entrar en ese porcentaje de investigaciones y tareas que hayan realizado sus evaluaciones de los módulos, ¿de acuerdo? Su examen se los estaré habilitando el siguiente martes después de la sesión les habilitaré su examen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? No. Ok, bueno, sería todo entonces, nos vemos la siguiente. Ok, aquí nos escriben en el chat. Ok, Jennifer. De acuerdo a los trabajos en las simulaciones, ¿Cuál, perdón? de los trabajos que acaba de dejar de las simulaciones. Es que, bueno, no sé si sea problema mío o algo así, es que al hacer las prácticas no me aparece, ya las terminé, pero no me aparece el que ya están sí, completas Ok. al 100%, no aparece nada. De hecho, solamente con que guardes, por ejemplo, déjame ver si tengo alguna aquí de las que descargué de ustedes para revisarlas. Déjame ver si tengo alguna todavía. Ah, hablando de eso, cuando me envíen prácticas, de hecho, si leyeron las instrucciones de las prácticas, les dije que las colocaran directamente sobre un archivo RAR. ¿Por qué? Porque me facilita que se descarguen todas sus prácticas. Es decir, déjenme, les comparto mi pantalla. Es más, voy a compartir todo mi escritorio. Déjenme comparto todo mi escritorio para no estar cambiando entre ventana y ventana. ¿Sale? Ya pueden ver mi escritorio, ¿cierto? Ok, entonces, por ejemplo, aquí creo que fue de la última persona que revisé, las descargué todavía el día de ayer. Por ejemplo, cuando yo abro sus archivos, tengo que descargar uno por uno. Entonces, a mí se me facilitaría más que, por ejemplo, si tengo mis dos archivos de aquí, yo le doy, no sé, selecciono ambos y le doy clic derecho, añadir a, por ejemplo, un archivo de WinRAR o un archivo .rar para que yo solamente descargo un archivo y puedo abrir directamente desde ahí pues sus prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les coloqué que lo colocaran en un archivo comprimido, en un archivo RAR. Cuando ustedes abren la práctica, que yo les estoy enviando, esa práctica pues abre de esta forma. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Les va a aparecer esta ventanita, ¿de acuerdo? Bueno, este es el caso de Alexis Ángeles segundo. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer aquí es colocar mi nombre, por ejemplo, en este caso Juan Carlos, pues no, en este caso Alexis Ángeles segundo, guión R21, y le dan OK, ¿de acuerdo? En ese momento, ustedes empiezan a trabajar con las instrucciones que les manda la práctica. Aquí la abrí dos veces. Déjenme cerrar una. Con el archivo que les manda la práctica. Entonces, aquí les va dando, digamos, qué es lo que tienen que ir realizando. ¿Cómo pueden ver qué han hecho? Esto ya lo habíamos visto las sesiones pasadas. Pueden ver sus resultados y pueden ver en los ítems que tienen aquí qué es lo que ya realizaron, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les falta por realizar? La palomita verde quiere decir que ya está realizado, la X roja que todavía no se hace, ¿de acuerdo? Entonces, al momento en que ustedes vayan trabajando con la práctica, pues va a ir aumentando su porcentaje de aquí. No debería tener ningún problema por modificarlo. Obviamente, si usted coloca los datos, por ejemplo, al final, esta ya la califiqué, por ejemplo, y si le coloco JCSS-R21, le doy OK, pues aquí me dice que la práctica se va a resetear. Entonces, en ese momento, pues se borra todo lo que yo haya realizado. ¿De acuerdo?
En ese momento, si yo me voy al perfil, pues ya me aparece que es ahora de JC, pero si me voy, por ejemplo, a lo hecho, me dice que tengo el 0% completado. Entonces, si voy a checar los resultados, si me voy a la pestañita de los ítems, me va a decir que pues no hay nada realizado. ¿De acuerdo? Inge, pero en las prácticas que se entregan hoy me parece que no tiene el indicador de cuánto está completado. A ver, déjame lo checo entonces. Ahorita lo voy checando. De Déjenme. hecho, solo te dice que ya has completado las actividades, pero no te arroja ninguna. Ok, esto lo checo yo ya cuando ustedes tengan realizada la simulación, me la envíen de todos modos y yo la reviso, ¿de acuerdo? Es la que se vence el día de hoy, ¿cierto? Ok, ya sé por qué. Sí, ustedes realícenla y ya de todos modos yo puedo asignar la calificación, ¿de acuerdo? ¿Sí me escucharon todavía? Sí, sí, está bien, Inge, gracias. Ok. Sale, pues entonces sería todo por esta sesión. Nos vemos la siguiente. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Chequen nada más sus tareas a partir del día de hoy. Les voy a estar subiendo sus trabajos para que los puedan ir realizando. Ahora sí detengo su grabación y nos vemos la siguiente.